Capisco perché quel libro del mio amico, il giornalista Nelson Castro, medico, lui aveva fatto un libro sulla malattia dei presidenti e io una volta gli dissi, ma già a Roma, tu devi fare uno sulla malattia dei papi, perché sarà interessante conoscere la malattia dei papi, almeno di alcuni che stanno adesso, negli ultimi tempi. Incominciò a farlo, mi ha fatto delle interviste a lui, è uscito il libro, mi dicono che è buono, io non l'ho visto. Bien, ahí está el autor, Nelson Castro, amigo del Papa, y acá está el libro que el Papa no leyó todavía, pero que seguramente le va a llegar en las próximas horas, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo te da? Se me pone la piel de gallina de ver esto, realmente te confieso. Sí, me dicen que mañana está el libro en el despacho del Papa, así que espero que se Pacho, cumpla. un libro que yo le quiero decir a la gente, más allá de que trata también el caso del Papa Francisco, habla de la salud y de la muerte de muchísimos papas, desde León XIII Efectivamente. hasta el Papa Francisco. Así que son como más de 100 años, ¿no? Son exactamente el papado de León XIII comenzó en 1878. 120 así que tanto, más o menos, 130 100 años, años, más o menos. 130 años. Donde se cuentan cosas realmente que uno no ha conocido nunca, de cómo vivieron esos papas, de qué es lo que hicieron fundamentalmente también durante su papado, pero cómo vivieron, qué problemas de salud tuvieron y cómo murieron. Y en algunos casos se habla de qué pasó con ellos también después de muertos, con los cuerpos de ellos, ¿no? Efectivamente. Sí. La verdad que fue Ahora, una historia yo apasionante. te quería hacer una pregunta, porque después de leerlo al libro, me dio la ¿Te impresión... gustó? Me encantó, bueno, le estoy diciendo a la gente, que salgan a comprarlo cuando haya libro. Bien. Hoy está agotado. Este, que la conclusión que saqué es que los papas son seres humanos, a veces maltratados por los médicos, Sí, sí. con disculpa del médico, Sí, ¿no? sí, Pero digo, porque los médicos les cuesta entender o comprender al papa como un ser humano. Efectivamente, es así. ¿Esa es tu conclusión también? Es así, efectivamente. Creo que el Papa, al sugerirme este libro y al haber hablado, Ujú. creo que siendo el primer Papa en toda la historia del papado que habla de esta manera tan clara, ha mandado este mensaje, Joaquín, de que los papas son seres humanos. Con toda esta dificultad que representa el poder, con todo lo que representa la salud para Ujú. la gente del poder, y como vos viste en los libros, con toda esa disputa entre médicos y papas, y en muchos casos con este tema del ocultamiento que termina siendo detrimental para el propio paciente, que en este caso es el papa. Claro, y vi que en algunos casos se negaban, por ejemplo, a llevarlo a una unidad de terapia intensiva. Así es. El caso más dramático, Es el de Pablo VI. Pablo VI, que efectivamente se opera de la próstata, Ah. y es muy interesante porque como lo va a ver Y lo operan doctor, dentro del Vaticano. del Vaticano. Ahí primero además no se dice que lo operan de la próstata, imagínate, porque el Papa lo operan de la próstata en el año 70, era una cosa Ujú. casi obviamente herética, y se decide a un hombre ya grande de operarlo en el Palacio Apostólico. Se arma un quirófano con todo el riesgo que eso significaba de haber tenido una complicación, ¿no es cierto? Claro. Que no la tuvo, pero pudo haberla tenido, ¿no? Claro. Decime, y después de verlo a Francisco y de hablar con Francisco de su salud, ¿cómo crees vos que está hoy como médico la salud de Francisco? Muy bien. Ujú. Y lo vi en este viaje, digamos. Él renguea, como lo Ujú. ven, tiene pie plano. Se lo vi cuando bajó del avión que estaba Exactamente. arreglando. Esa es la causa, que tiene un pie plano, que es No es la asiática o el ciático. había tenido la ciática, como todo es consecuencia. El pie plano te puede producir Ujú, una ujú, desestabilización de todo ujú. el tema de la cintura, la compresión de los nervios. Él tiene sobrepeso. En los viajes suele usar a veces en estos viajes chaleco antibala, que eso obviamente lo Tiene complica peso. aún más. Pero es un hombre sano, digamos. Ha tenido sus enfermedades, que las describe muy bien, pero que está en muy buen estado de salud para 84 años. Vos lo viste cómo se ha Sí, sí. movido. Él hoy ha reconocido que se sintió un poco más cansado que en otros viajes, pero viste el cutis, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Y además para nosotros que lo conocimos acá en Buenos Aires, Ujú. Joaquín es una persona absolutamente distinta Ah. de aquella que daba pena, ¿no es cierto? En Ujú. cuanto a su andar, su aspecto de triste, ¿no es cierto? Su Mm. voz monótona y demás, cosa que ha cambiado absolutamente en el Vaticano. Así que Mm. de salud está muy bien. Bueno, es el jefe ahora, ¿no? Bueno, claro, se ve que hay una vocación, ¿no es cierto? Ujú. De cosa que él habla, ¿no es cierto? Una vocación de estar allí
te lo ha contestado a vos como me lo ha contestado a mí, él dice, esto es el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, es un hombre con vocación de ejercicio de poder, eso es indiscutible, ¿no? Ahora, llamó mucho la atención esa frase que dice, yo a la Argentina no vuelvo. Correcto, él la explica muy bien y para mí ha sido, obviamente te podés imaginar todo un espaldarazo el escuchar que el Papa dice lo que nosotros decimos, más allá de que está grabado, porque por supuesto él lo contesta en el contexto de la pregunta es, ¿cómo imagina su muerte? Fue una Claro. conversación tan Él hablaba de él como persona que muere. que muere. Dice, a la Argentina no vuelvo. Y dice, como papa o como papa emérito en Roma. Obviamente, ni yo le pregunté, ni en la respuesta estaba aludida la posibilidad o no de visitar a la Argentina, que como él dijo hoy, es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿No es cierto? Lo que él sí, además, a mí me dice es esto que él allí cuenta, dijo, estuve 76 años en la Argentina, así que ahora, creo que a vos también te lo ha dicho, mi objetivo es el mundo, ¿no es cierto? Así que esa es la respuesta en cuanto, porque en aquel momento había inclusive una discusión o un rumor de que él podría renunciar al papado y venir a Buenos Aires a vivir, cosa que él da en la respuesta claramente como un imposible. Aun cuando sea Papa Emérito haya renunciado y sea Papa Emérito, va a estar en Va a estar en Roma. y va a morir en Roma. Va a morir en Roma, ¿no es Claro. cierto? Y si vos me preguntas a mí, mi impresión es que Francisco, salvo que tenga una enfermedad cataclísmica que hoy no se ve, yo creo que va a morir como papa. Ha tenido, el libro está agotado acá, pero veo, va a haber seguramente segunda, tercera, cuarta, quinta edición en la Argentina, pero sé que ha estado firmando ya contratos para ediciones en otros países. Italia, por ejemplo. Efectivamente, ahí está Juan Ignacio Boido, estuvo trabajando para contratos con Mondadori, así que el libro va a tener traducción al italiano porque sé que ahí la demanda es muy alta y seguramente sé que además la demanda es muy alta a través del ebook, ¿no es cierto? Tendrá traducción al inglés, porque obviamente es un libro, mira, histórico, atrapante y único. Histórico porque todo lo que cuenta, como vos ves, está documentado. Yo quiero marcar el trabajo. Y además quiero subrayar esto. Vos no te referís solamente a la enfermedad y la muerte, esa es la conclusión. Correcto. Haces una síntesis primero de cuál fue la gestión fundamental de cada papa desde León XIII hasta acá. Eso lo buscamos. A eso el libro tiene un elemento muy importante que permitió hacer esto, que es el trabajo, la investigación en el archivo secreto del Vaticano, que esto el Papa lo habilitó, y ahí estuvo Marina Artusa trabajando durante un año. El libro llevó 2 años y medio de una investigación de día tras día, ¿no es cierto? Porque estuvo lo que Marina ahí logró, más, por supuesto, lo que me tocó trabajar a mí en busca de otras fuentes, ¿no es cierto? Con papas. Y la verdad que se han encontrado cosas, como vos viste, increíbles, ¿no es cierto? Es atrapante porque parece novelesco y es único porque por primera vez un papa en toda la historia habla con una claridad que a mí me sorprendió, te confieso, Joaquín, con la cual Francisco habló de sus enfermedades, porque habló no solamente de sus problemas físicos, sino habló de sus psíquicos, que es un hecho desde el punto de vista sacerdotal. Hizo terapia con psiquiatras. Exactamente, ¿no es cierto? Así que es una cosa de mucha valentía. Neurosis, bueno, esa frase que dice la neurosis hay que cerrarle mate. Efectivamente, es una actitud de mucha valentía. La entrevista fue increíble, duró 20 minutos, duró 1 hora y cuarto, y el Papa tenía la voluntad de hablar. Claramente lo que dice aquí, ¿no es cierto? Porque la idea nace de él tenía la voluntad de hablar de esto con una claridad que a mí me impactó y me sorprendió. Y todo eso de que tiene una parte del riñón, del pulmón, perdón, que no tiene, una partecita del pulmón, que en su momento se creó todo un gran cuento, una gran leyenda sobre eso, que tenía un solo pulmón, que no tenía. Inclusive creo que vos lo decís, que se distribuyó como versión falsa entre los cardenales cuando lo iban a elegir, ¿no? Efectivamente, vos sabés que eso me lo contó y se lo agradezco mucho al esposo de Elisabetta Piquet, con el que él estaba trabajando el tema de la elección del Papa, exactamente, de gran prestigio. Y él, antes de que saliera su libro, sin saber cuándo iba a salir este libro, me contó, mira Nelson, te tengo que contar esto, porque lo tenés que saber. El tema del pulmón de Francisco fue un tema que utilizaron quienes se oponían a su elección para bloquearla. Y esto generó toda una discusión muy importante y una duda, ¿no es cierto?, de aquellos que lo iban a votar, y por eso ahí narramos toda la gestión del cardenal de Honduras, Rodríguez Maradiaga, para preguntar al Papa, ¿usted tiene un pulmón menos o no? Porque efectivamente, después de lo que pasó con Juan Pablo II, donde el tema de la salud fue clave, ¿no es cierto? Y los últimos 10 años de él fueron terribles. Tremendo. Y la renuncia de Benedicto, donde él dice, me faltan fuerzas físicas,
había la necesidad de buscar un papa que, por supuesto, tuviera suficiente fortaleza física para enfrentar la exigencia de esa tarea, ¿no? Claro. Yo creo de todos modos que, digamos, a la gente le importa mucho qué pasa con la salud de la gente importante, ¿no? Por lo general, los libros que se han escrito sobre la salud de la gente importante, estoy hablando de Churchill, de todos estos personajes, han tenido mucha repercusión. Y me parece que sobre todo sobre los papas, porque ahí hay un secreto mucho más cuidado que en el resto de los dirigentes internacionales, ¿no? Así que creo que va a tener Y porque además se da un hecho único, el papado es una teocracia, ¿no es cierto?, religiosa, y se da el elemento, una monarquía teocrática, se da el elemento que los papas mueren siendo papas, salvo el caso de Ratzinger y alguno otro en la historia, lo cual genera que el tema de salud, porque a lo mejor un presidente, bueno, terminó su mandato y fallece muchos años después. El papa fallece siendo papa y eso tiene una implicancia, como lo ves en el libro, realmente tremenda, porque además se dan los casos de una longevidad llamativa. Claro. Y otro tema es que llegan por lo general grandes. Así es. Llegan como personas ya mayores, de hecho Francisco llegó con 76 años. Correcto. Y ya a esa edad, digamos, todas las personas empiezan a tener sus achaques, para hablar en términos Efectivamente, comunes. es una paradoja, Claro. porque cuando lo elijan a León XIII, los papas dicen, bueno, venimos de un largo papado de Pío IX, vamos a elegir un papa que viva poco, vivió 25 años. Claro, murieron en 93. Totalmente. Así que es un tema realmente de mucho impacto, y ver cómo tienen esa longevidad, con todo el desafío que representa la longevidad, ¿no es cierto? Claro. No quiero que te vayas sin hablar de dos temas actuales de la Argentina. Uno es el tema de la crisis judicial. Lo tenemos acá al fiscal Carlos Estornelli, con él voy a estar después. El presidente acaba de anunciar que va a renunciar su ministra de Justicia, Marcela Rosardo. La semana pasada hubo ataques del presidente, de la vicepresidenta de la Justicia. ¿Cómo ves esta crisis vos? Lo veo con la preocupación que la ves vos, pero con la sorpresa de la mentira del presidente. A mí me duele verlo al presidente de la República mentir. Alberto Fernández dijo... Parece otra persona, ¿eh? Parece otra persona, la que vos conocimos y la que vos tuviste acá como yo tuve acá. ¿No es cierto? Es que hacía alarde de sensatez y de autocrítica. Cuando yo lo vi, recuerdo aquella respuesta del presidente al inolvidable Mario Pereira, cuando le dijo, grabe esto porque yo no me voy a meter con la justicia. Y lo ves ahora, mintiendo tan flagrantemente. Primero te da pena y después te da preocupación por la Argentina, ¿no es cierto? Porque un país enfrascado en esto que el gobierno quiere, que no es mejorar la justicia, sino copar la justicia. Hoy el gobierno se solazó con el fallo de Lula en Brasil. Sin embargo, el fallo de Lula es demostrativo de la justicia independiente que tiene Brasil. El fallo de Lula se produjo con Bolsonaro de presidente. Así es. Y un ministro de la Corte que en forma independiente falló, lo que seguramente a Bolsonaro no le gustó, ¿no es cierto? Fíjate vos que hoy Alberto Fernández, ensalzando eso... Sobre eso, yo quiero hacer dos aclaraciones sobre el tema Lula, porque a mí me indignó un poco toda esta cosa de somos iguales. No, es tremendo. A ver, Lula lo condenó un juez, Sergio Moro, que le impide ser candidato a presidente. Ese juez después es ministro de Justicia del que ganó porque Lula no fue candidato. Estas cosas no pasa acá. Ningún juez que la condenó a Cristina o que la está jugando a Cristina absolutamente. Ni es político. Totalmente, está claro, y además no es un juez. Son varios. Varios jueces. Y además, Joaquín, los que conocemos esto, el principal problema que tiene hoy Cristina en las causas son las evidencias. Son las evidencias, ¿no es cierto? Entonces, esto lo quiero marcar porque lo han dicho mucho, mire, así quisiéramos tener una actitud indulgente con Cristina, es imposible. Y quiero marcar que la mayoría de estos jueces han sido designados por el kirchnerismo. Cuando Claudio Bonadío falló a favor de los Kirchner en el tema de los 2 millones de dólares... Sí, del enriquecimiento listo. ¿Te acordás? Diana Conti me dijo a mí, no, el kirchnerismo, qué buen juez. Qué gran juez, es un buen juez ese. Mientras fallaba a favor. Esa es la vara del kirchnerismo, que por supuesto es lamentable verla ahora encarnada en el presidente de la República, alguien que fue profesor, no se sabe si es profesor, ayudante o qué, pero docente de la Facultad de Derecho.
realmente impactante por lo que afecta a la dignidad de la persona hoy que es el presidente de la República, de desmentirse él a sí mismo. Y que además se supone que forma parte o frecuenta ese mundo judicial. Él Absolutamente. es amigo de muchos de los jueces, Bueno, o era amigo de muchos de los jueces que ahora está nombrando y criticando. Entonces hay como una especie de una deserción. Joaquín, vas a tener al fiscal Stornelli. Sí. Alberto Fernández lo conoce al doctor Stornelli Sí, claro. de la vida judicial. Así que sabe quién es. Claro. Digamos, entonces vos decís, descubrió ahora supuestamente, y no es para hacer la defensa de Stornelli, pero digo, he aquí este caso, él lo conoce perfectamente al doctor Stornelli, se conocen mutuamente. Recién ahora Alberto Fernández, entonces supuestamente supone que es un hombre indigno. Quiero marcar, más allá de las cosas, yo inclusive he discutido, he criticado algunas actitudes del fiscal, digo, pero ha cumplido su trabajo, que es investigar, digamos. Y fíjate a vos qué interesante, ¿no? Para que veamos la mente, porque nosotros tenemos que dar la opinión basada en los hechos, Ujú. ¿no? Lo que dice Cristina el día de furia, porque estos jueces que defienden a los empresarios y demás, Stornelli, en el caso de los cuadernos, tiene procesados A los empresarios empresarios. más importantes del país, Sí. para que vean la mentira del kirchnerismo en toda esta desesperación de avanzar necesaria ante la falta de sustento Sí, para defenderse. Pero vos sabés que yo cuando la escuchaba el otro día a Cristina, me acordaba de vos. Pues digo, pero es ella, es- sabe que está mintiendo. ¿Sabe? ¿Hay alguna cuestión psicológica, psiquiátrica claro. que está reaccionando Obvio. y que la hace olvidar todo esto que vos decís? Están protegiendo a los empresarios que estos mismos jueces y fiscales los procesaron, los convirtieron en arrepentidos. ¿Qué pasa con Cristina tiene una personalidad patológica. Esto está claramente, no dicho por mí, dicho por sus médicos, que hablan por mí. Así que está claro y lo confirma en cada una de las cosas porque era lo mismo que mostraba cuando era presidenta, ¿correcto? Así que esta, digamos, actitud entre narcisista y negadora. Para Cristina, digamos, la realidad que no coincide con lo que ella cree que es, no existe. Eso es una patología que ella tiene, ¿no es cierto? Y lo que vos ves, es muy interesante ver el otro día esa escenificación teatral, ¿no es cierto? Cuando vos la analizás desde un punto de vista judicial, psicológico, tiene esto, digamos, una mujer, una persona narcisista y con una personalidad patológica, con una dificultad para la comprensión y la aceptación de la realidad. La única forma que tiene es entonces atacar. No hubo ningún elemento defensivo en lo que ella el otro día No, hizo. No no. dijo, yo hice esto, porque más allá de la causa... lo que tenía que declarar sobre una causa y defenderse sobre esa causa. Y terminó criticando a todos los jueces, por supuesto los vinculó con Macri, con los empresarios, el otro tema que te quería preguntar era el tema de Formosa. A mí me extraña mucho también en el presidente. Sí, claro. No me extraña Isfran. No, Todos sabemos lo supuesto, que es. pero Todos por sabemos lo que es. supuesto. Ahora, me extraña que le hayan dado el principal escenario del país con un abrazo con el presidente, con un gesto de apoyo del presidente. Eso forma parte... Algo le está pasando a Alberto Fernández. Yo no lo sé qué es, ¿no es cierto? Esta sumisión psicológica a Cristina Fernández de Kirchner, este poco aprecio por su dignidad. ¿No? Entonces el otro día yo lo escuchaba cuando hablaba con los empresarios y los sindicalistas, afines, digamos, ¿viste? Es un hombre que convoca al diálogo de los que piensan iguales. En un momento dialogaba con algunos pocos que pensaban diferente, ya no más. Bueno, pero ahí también te quiero decir que hay una contradicción, porque el presidente ataca a la oposición, ataca a los jueces, y después dice, no, pero yo quiero el consenso y el diálogo. Es una cosa, pero ¿con quién vas a dialogar? Por eso, si acabas de romper todos los puentes. Totalmente. Esa es la cristinización de Alberto Fernández, que es realmente lamentable. Y entonces Alberto Fernández, viste que el otro día decía, me dicen que soy unas veces un títere y otras veces un soberbio. Y Alberto Fernández es un títere y un soberbio. Digamos, claramente en esto que estamos viendo con los Sardo está respondiendo a lo que le está exigiendo Cristina Fernández de Kirchner, y es un soberbio porque la soberbia es la cólera, ¿no es cierto?, expresada, la ira ante una realidad que no te gusta. Alberto Fernández. Ahora, ¿cómo? Yo no he visto, fíjate vos, el ejemplo anterior que teníamos era el de Cámpora. Sí, claro. Pero Cámpora llegó un momento en que le dijo, bueno, yo así no, general. Y era Perón, no era Cristina, era Perón. Y se tuvo que ir. Es muy difícil encontrar en la historia un personaje que se haya sometido tanto a un liderazgo estando sentado
en el sillón del presidente, ¿no? Que no es cualquier sillón. No, por supuesto. ¿no? Yo creo que hay una dependencia. Fíjate vos que hoy tuvo que aclarar también en Sí. ese reportaje, yo me voy a ir junto con Cristina. Llegué junto con Cristina y me voy a ir. Es decir, que un presidente, cuando pasó solo un año y poco más de asumido, tenga que aclarar cuándo se va a ir. No. Suponemos vos y yo que se va a ir el 2023. el 10 de diciembre Por del supuesto. 2023, Obviamente. no antes. Además como una obviedad, digamos. Claro. ¿Con quién se va a ir? Se va a ir con la vicepresidenta, que también Claro, termina. claro. Ese día es increíble cuando vos escuchás estas cosas de una obviedad y tan pusilánime, ¿no es cierto? Pero te insisto, forma parte de un hombre que psicológicamente claramente está afectado por Cristina. Porque quiero decir esto, ¿no? Cuando en el peronismo dice, bueno, Cristina le dio el 34%, bueno, claro, pero el resto se lo dio Alberto Fernández. Claro. Es decir, él Y tiene con el una 34 cuota, no llegaba, ¿no? por supuesto, él tiene una cuota de poder para hacerla, y es increíble como a lo largo del tiempo, si uno además compara el discurso de la Asamblea del otro día, que fue malísimo, con el de hace un año, es increíble ver la involución de un hombre que hasta julio-agosto con Rodríguez Larreta compartía todo, decía mi amigo Rodríguez Larreta, y hoy parece, digamos, alguien que ni lo conociera, ¿no es cierto?, en el destrato al cual lo somete, ¿no? Es un proceso realmente tan lamentable y tan malo, porque además, ¿sabes qué pasa? Su promesa fue, volvimos para ser mejores y conmigo se acabó la grieta. Y hoy lo que vemos es que esas promesas han quedado en un olvido y el presidente se transforma en alguien que miente. Te agradezco mucho, Nelson. Gracias, Y felicitaciones Joaquín, por el libro. Gracias por tu generosidad No, al y por contrario. compartir esta alegría conmigo. No, al Gracias. contrario. Una pausa después de la pausa, Stornelli. Auspician desde el llano. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. ¿Me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Bien, como les dije, el fiscal Carlos Stornelli. Doctor, lo primero que le quiero preguntar es, la semana pasada de usted habló mal, primero el presidente, después la vicepresidenta. ¿Qué siente un fiscal de la Nación cuando las dos principales figuras del Estado lo tienen como centro de sus críticas? No, yo creo que, digamos, yo soy fiscal hace 27 años creo. Creo que hay que hacer un ejercicio de la templanza, digamos, para no entrar en diálogos que no tienen sentido, ni contestar quizás acusaciones, que a veces son provocaciones, o no lo digo que hayan sido estas, pero es como que yo tengo bastante experiencia en este tipo de cosas y bueno, he cultivado la paciencia de una manera que no la tenía cuando era un fiscal jovencito, recién nombrado, pero nada, no hay que... yo creo que no hay que primero entrar en una polémica en la que no se puede entrar y tampoco entrar a responder y demás tipo de cosas no tiene. Ahora, usted fue el fiscal que investigó la causa que terminó con Menem preso durante unos meses. Sí. Fue el fiscal que investigó la causa con la que terminó preso Julio Devido. Sí. Y fue el fiscal que investigó varias causas de Cristina Kirchner, entre ellos la más importante, la causa de los cuadernos. ¿En cuál momento se sintió más atacado?
No, en muchos momentos. Quizás cuando fue la causa de las armas me sentí un poco más, atacado, digamos, de una coyuntura, de un grupo de personas que estaban detrás de lo que sabían que era mi investigación y que trataban de hacer lo imposible por bajarme, ¿no? Pero no, yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas, no me preocupa. Hablando de la causa de las armas, hace poco murió el expresidente Carlos Menem y usted leí una declaración suya que decía: ha muerto un caballero. Sí, y le voy a decir por qué. Digamos que lo que yo investigué respecto al doctor Menem se fue con su muerte, digamos, eso terminó y ahora quizás pueda contar un montón de cosas, pero voy a contar un par de anécdotas curiosas. Digamos, yo destaqué la actitud del doctor Menem, no de muchos otros que estaban involucrados en la causa, pero sí del doctor Menem, que enfrentó con toda dignidad y por supuesto con una gran defensa técnica, con toda dignidad enfrentó una causa, se sentó y escuchó y fue procesado y condenado. Lo tuve a él no solo en esa, lo tuve también en la causa de la rural, en varias causas, y no hubo operaciones de armado de causas y de cosas extrañas y subterráneas, más allá de la tensión que generaba que un presidente, porque esta causa se inicia en el ejercicio de la presidencia del doctor Menem, y él, yo me lo encontré un par de veces, después yo ya no era más fiscal de la causa, tomamos un largo café y hablamos largamente, pero él siempre tuvo para conmigo públicamente comentarios elogiosos, lo cual yo creo que a la hora de su muerte para mí era una cuestión de hombría de bien señalar cómo había sido eso, digamos, en la adversidad judicial que le tocó, vivir a él. Sido usted el que investigó. Una vez me lo crucé en una recepción donde había mucha gente, y me lo topé, nos cruzamos, dije: ¿cómo le va, doctor? ¿Qué sé yo? Y dijo a todas las personas presentes: él es el mejor fiscal de la Argentina. Por supuesto no era verdad, pero era una cordialidad que tuvo para conmigo, aún habiendo sido privado de la libertad por una investigación que tenía que ver conmigo como fiscal, ¿verdad? Ahora, no solo hablaron de usted los dos principales personajes del Estado, el presidente y la vicepresidenta, sino también de otros fiscales, de otros jueces. Hablando del futuro, ¿en qué cree usted que va a terminar esta ofensiva contra la justicia? Yo creo que una ofensiva contra la justicia, si es que existe y si es que la hay, y si no quiero hacer nombres, que una ofensiva contra la justicia es una ofensiva contra la República en sí misma, que es una ofensiva contra el sistema. Más allá de que los magistrados o los funcionarios de los diversos poderes sean buenos, malos, útiles o inútiles, lo que debe prevalecer es el sistema, y lo que se debe preservar es, en el caso de la justicia, la independencia y la protección de los jueces para que puedan investigar y puedan decidir con serenidad y con imparcialidad, digamos. Lo mismo pasa con los fiscales, ¿no? Yo creo que es de desear que una reforma del sistema avance hacia la protección de los fiscales y no a la minimización del fiscal y, digamos, a dejarlo solo, obligado a contratar defensas particulares, y demás, cuando es el propio Estado a través de sus instituciones el que debe respaldar y defender. A ver, hay jueces y fiscales que están necesitando hoy el apoyo de instancias superiores de la justicia. Yo no sé si las instancias superiores, cada uno decide o dictamina lo que cree que a su leal saber y entender
cree lo más justo. Quiero creer que es así en la mayoría de los casos. Desconfío de algunos, pero bueno. Yo creo que no es que necesitan la protección. Yo creo que la protección se necesita de los organismos o de los órganos del Estado que están para proteger y respaldar a los fiscales. En el hacer cotidiano, digamos, nuestros, hay aciertos y errores que son confirmados o son revocados. Por supuesto que es grato que las investigaciones sean confirmadas, sean rechazados los recursos, digamos, sean compartidos los argumentos muchas veces, o del juez, o de los jueces, o de los fiscales por las instancias superiores, o por los fiscales superiores de cada uno. Claro, pero yo me refería... Pero no es una protección personal. No, por eso. Yo me refería a que en este clima, donde hay tanto ataque a jueces y a fiscales, entre los que usted está, desde el presidente a la vicepresidenta, si no sería conveniente que alguna instancia superior defendiera en general la acción de los jueces y los fiscales, no exactamente, digamos, las investigaciones ni las conclusiones que puede sacar un juez, sino la defensa, digamos, de la institución de los jueces y los fiscales. Seguro, yo creo que hay una naturalización de la debilidad de las instituciones. Yo no soy quien para decir lo que deberían hacer los jueces de la Corte, ni mucho menos el Procurador General, que quien soy su subordinado, y es él quien examina mis conductas, pero si yo ocupase alguno de esos lugares, tendría una actitud más proactiva en defensa de los tribunales inferiores y de los fiscales inferiores, sin ninguna duda. El fiscal Carlos Rívolo, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, el lunes pasado en este programa, dijo que la reforma de la ley del Ministerio Público, es decir, de la ley que regula las actividades de ustedes, de los fiscales, es como un pelotón de fusilamiento frente a los fiscales. Bueno, yo comparto 100%, digamos, ¿no? Primero, que creo que es una idea que no puede prosperar, que no debería prosperar, no por la salud mía, que está involucrada, sino por la salud de la República. Creo que el doctor Rívolo ha hecho muy bien en hacer esa manifestación, porque la gente, no podemos nosotros estar explicando y hablando todos los días de causas judiciales, de las investigaciones que tenemos, de las denuncias que nos hacen y demás, pero la gente debe tomar conciencia de que hay un gran cuerpo de fiscales, hay algunos que no son tan buenos, otros que son mejores, y demás, que hay un gran cuerpo de fiscales y que los deben proteger porque esos fiscales representan los intereses de la sociedad y que deben respaldarlos, o que deberían respaldarlos, digamos, o por lo menos estar atentos a los avasallamientos que se hacen sobre las instituciones. Hoy el presidente anunció que prácticamente ha renunciado y se va la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. ¿Usted cree que eso agrava la situación esta de tensión entre los poderes? No lo sé. Yo tengo un gran respeto por Marcela Lozardo. No soy amigo de ella, la conozco, tenemos amigos comunes y la conozco hace muchos años. Incluso la conozco por su pertenencia, digamos, al estudio del presidente de la República. Para mí es una pena que una funcionaria como ella deje el Ministerio de Justicia. No conozco realmente los pormenores del porqué, de los cómo y los porqués y demás, pero yo sinceramente lamento que ella deje, si es verdad, que ella deje el Ministerio de Justicia. No, el presidente lo dijo hoy. Que ella fue previamente, hace algunos años fue una gran secretaria de Justicia, es una bellísima persona y realmente si esto fuera así yo lo lamento. Sí, es así. Lo acaba de decir el presidente, lo está buscando el reemplazo. A ver, si sale Marcela Lozardo y esto se agrava, digamos, ¿hasta dónde puede llegar esto?
puede terminar con... Porque usted hablaba recién de que había que defender el sistema. Y el sistema lo corporizan ustedes, los fiscales, los jueces, pues, si no... Sí, seguro, pero... Esto puede terminar... ¿Hay fatiga en ustedes, en los jueces, en los fiscales, como para decir, bueno, una gran parte de ellos se va a ir, no porque estén asustados, sino porque ya están fatigados, no quieren más guerra? Bueno, de hecho, hoy el presidente, hablando de Marcela Rosado, dijo que está agobiada, y se va porque está agobiada. Bueno, seguramente, es un cargo muy difícil, con múltiples actividades, todas ellas de gran relevancia institucional. Desconozco el motivo del agobio, si quizás sea un problema físico o no. Quizás sí, por supuesto depende de nosotros, de los fiscales, pero los fiscales ponemos el cuerpo para las investigaciones, pagamos con nuestra salud, con nuestro prestigio, pagamos con escraches, con difamaciones públicas, con armados de causas, todas esas cosas que no deberían suceder y suceden. Es lo que hay que combatir, y eso no depende solo de los fiscales, eso depende del Congreso, eso depende de la opinión pública, eso depende también de la mesura de los funcionarios del funcionario del Poder Ejecutivo y de la Constitución, ¿no? y del respeto irrestricto por la Constitución y los mecanismos legales. Una última pregunta, doctor. ¿Siente miedo usted ante esta situación? No, de ninguna manera. ¿Por qué? No, digo, bueno, puede haber algún loco. Bueno, locos hay en todas partes, hay siempre. Somos todos susceptibles de ser víctimas de algo. Sí, he sido y sigo siendo víctima, ya en menor grado, de un armado de una causa judicial. Dolores. Del armado de una causa judicial que está probado, está demostrado el armado, y como yo no sé si usted vio la serie alemana Dark, sí. ¿no? Todo tiene que ver con todo. La persona o el topo, digamos, por decir, que me mandaron para hacer toda la puesta en escena de esto, es una persona íntimamente relacionada con el gobernador de Formosa y con Infran, estamos hablando de Infran. Sí. Y con uno de los ministros de la Corte de la provincia de Formosa, ¿no? Yo no creo en brujas, pero... ¿También en el caso suyo aparece Infran? No, aparece un socio de Infran, sí. Un socio de un ministro de la Corte de Infran, perdón. Hay una íntima relación, digamos, con sociedades firmadas pocos meses antes de la operación PUF. Mismo esta misma persona, que hoy está privada de su libertad, se presentó diciendo que él era un hombre de Infran y que había llegado a Enarza de la mano con el ministro de la Corte de la provincia de Formosa, que era su hombre de confianza. De hecho, fue vocero de Infran cuando tuvo una desgracia familiar muy triste. Le agradezco mucho, doctor. No, gracias por la invitación. Una pausa. Auspician desde el llano. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100%. Bien, mi amiga y colega Carolina Moroso, y el tema de Formosa, que viste que el fiscal Stornelli acaba de tirar una bomba. Con otro giro más, ¿no? Un socio de Infran. Todos los caminos parecen conducir a Gildo Infran.
Te quiero hablar ahora de un durísimo comunicado de Amnistía Internacional. Recordá vos que Amnistía Internacional, por supuesto, es una organización de derechos humanos, bueno, se extiende y tiene, por supuesto, distintas filiales en el mundo entero, ¿no? Es una organización internacional que se manifestó duramente con respecto a los varados y a lo que sucedía en los centros de aislamiento de Formosa. Recordemos que en Formosa hubo 8.500 personas varadas. Y varadas quería decir personas libradas a su suerte, familias enteras a la vera de una ruta, personas que necesitaban tratamientos médicos y que no podían ingresar a la provincia con este argumento de la gestión de la pandemia estrictísima de la pandemia del COVID-19, que nunca puede ser, y vos por supuesto lo sabés mejor que yo, violatoria de derechos que consagra la Constitución Nacional, porque Así sigue es. siendo parte de la Argentina, Formosa, Sí. ¿no? No parece, pero es. No, claro, la República Independentista no, realmente ya no queda otra cosa que hasta tomarlo como parodia, porque el manejo que han hecho de la pandemia y de las medidas restrictivas así lo indica. A ver, Amnistía Internacional vuelve a condenar las violaciones de derechos humanos y habla. Aclaremos que ya antes había Vivanco, De Human Rights Watch, sí. había criticado duramente a Formosa. Sí. Es decir, que estamos hablando de organismos de derechos humanos internacionales, ¿no? Internacionales, son los organismos de derechos humanos de los que, y por supuesto reiteramos incluso comunicados expresándose sobre países donde la situación es muy límite en materia de derechos humanos, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, distintos puntos del mundo. Bueno, Amnistía Internacional tiene un foco puesto en también la violencia institucional en Formosa, pensando en los hechos que vimos, esas imágenes horrendas de la represión brutal, hay que decirlo así porque fue brutal. De hecho, veíamos imágenes hasta de una concejal en el piso a la que seguían pateando, seguían agrediendo, la concejal Neme, pero también muchísimos manifestantes, trabajadores de prensa, una periodista de 23 años, 20 y pocos años que estaba desarrollando su tarea y fue detenida. Bueno, de los hechos del viernes, Amnistía Internacional hizo un relevamiento. Es una pena que no tengamos un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Yo pensaba, pero bueno, tenemos los números por lo pronto del relevamiento hasta ahora de Amnistía Internacional y habla de más de 100 personas que resultaron heridas y más de 80 personas detenidas en el marco de un operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Y aquí habla de los excesos, ¿no? Y habla de que pudieron documentar más de 10 heridas de bala de goma con impactos en los ojos, cara, cuello, el pecho y los brazos, y que muchísimas personas denunciaron golpes en la cabeza, en la cara, el estómago, aún encontrándose en el piso, ¿no? Es decir, estaban en el piso y lo seguían golpeando. Y lo seguían golpeando, que era lo que nosotros veíamos en imágenes. Ahora documentado, relevado y con seguimiento de los casos por parte de un organismo de derechos humanos. Esto es muy importante también a la hora de rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Toda esta documentación caso por caso que está haciendo Amnistía Internacional, entre otros organismos. A ver, recordá vos que Amnistía, como vos decías, había hecho otras denuncias al respecto. Amnistía y otras organizaciones de derechos humanos que expresaron su preocupación, con más de 8.500 personas que estuvieron por meses varadas fuera de la provincia aguardando el regreso a sus hogares. Familias enteras permanecieron en la ruta, consigna el documento que sale hoy de Amnistía, sin alimentos, sin medicamentos y sin las condiciones aptas para atravesar la pandemia. Francamente, la situación en Formosa está al límite. Se expresó la propia Conferencia Episcopal Argentina respecto de lo que estaba pasando en Formosa. Y por supuesto, en los centros de aislamiento se registraron detenciones compulsivas para personas con COVID-19 y contactos estrechos, pero sin embargo no se respetaba el distanciamiento social ni las condiciones de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Fíjate vos. Más bien creo que encerró a los opositores más que a los enfermos de COVID. Es que en definitiva la pandemia parece haberle venido al pelo Claro. a alguien con una concepción de poder como la que tiene Gildo Infran para ejercer el máximo control social posible. Y así se expresó claramente en estos centros de aislamiento donde había personas que nos hablaban en el extraordinario trabajo que hizo nuestra compañera Paula Bernini de hasta 5, 6, 7 hisopados negativos, y aún así estas detenciones compulsivas y estos aislamientos compulsivos se llevaban adelante. Claramente esto tiene que ver con una forma en la que se ejerce el poder en Formosa desde hace ya mucho tiempo, y por supuesto hemos hablado ya en reiteradas ocasiones de la leyenda de Gildo Infran, justamente por su permanencia en el poder y la falta de alternancia.
Además, no se brindaba información, consigna el documento de Amnistía, sobre el tiempo de permanencia allí y hubo casos de personas que estuvieron más de 30 días. Fíjate vos, cuando quisieron alivianar un poco las condiciones restrictivas, hablaban de, bueno, quizás pueden pasar los últimos 2 días o los últimos 4 días en sus casas y los primeros 10 días en un centro de aislamiento. Esto, por supuesto, no mejoraba sustancialmente nada. Pero claro, Gildo Infran cuenta con una carta importante que tiene que ver con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y en breve te voy a mostrar una de las fotos del día. Se considera que los hechos denunciados son una oportunidad para la creación de una mesa de diálogo, dice Amnistía Internacional, que incluya al gobierno nacional, provincial y a la sociedad civil para lograr acuerdos sobre las medidas que se adopten en el marco de la pandemia para que sean razonables y respetuosas de los derechos humanos. Pero atención, porque el comunicado... Parece una expresión de anhelo que eso no lo hace nunca. No lo va a hacer nunca Gildo Infran. No en términos de reales, sino en términos de escuchar realmente lo que la gente le está reclamando. La postal de las calles demostró que Gildo Infran está muy lejos de querer escuchar lo que la gente está reclamando. Una vuelta a fase 1 con 17 casos. Te decía, esta es una de las imágenes del día. Gildo Infran volando. Eso es lo novedoso, el sí. apoyo del presidente a semejante personaje. Un saludo con el presidente de la Nación. Hay que decir que esto pasaba en el marco, obviamente hoy Día de la Mujer, de la firma de un acuerdo para la erradicación de la violencia de género. Estaban invitados todos los gobernadores, los representantes de los distintos distritos, pero bueno, la presencia de Gildo Infran y ese saludo, la verdad es que no puede más que conmocionar a muchos, pensando también en algunas de las graves denuncias que pesan sobre el gobernador de Formosa. Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Gracias a vos. Una pausa. Nos vemos el lunes, señora. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, subastas online. Córdoba te invita a conocer el parque dedicado al primer santo argentino. Bienvenido, peregrino. Decíamos con Nelson Castro hoy que el presidente actual, el presidente Alberto Fernández, no el presidente Alberto Fernández, un Alberto Fernández que no conocemos, no reconocemos. Nadie que lo haya tratado, Alberto Fernández, lo puede reconocer tal como está ahora. Por ejemplo, en el tema de Infran. Este es un tema que hasta ahora, él si bien lo había apoyado antes de todo esto que pasó con la pandemia, resulta ver extraño que después de todo esto que está pasando en estos días, de la represión que hizo Infran, en el Día de la Mujer, donde en un acto en el que se estaba firmando algún acuerdo para defender a las mujeres y para que no sean golpeadas, lo apoya este hombre que acaba de golpear a concejales, a periodistas, mujeres en Formosa. Yo realmente no lo puedo entender, no puedo entender ese Alberto Fernández, no puedo entender. No sé si ya es una sumisión total a la presidenta, si ya entregó todo lo que podía entregar y dijo, bueno, ya está, me quedo con el cargo de presidente y que gobierne Cristina Kirchner. Porque además el otro elemento de hoy es que en un reportaje, estamos hablando de la ministra de Justicia de la Nación, estamos hablando de Marcela Lozardo, que es la persona que lo acompañó a él en la jefatura de gabinete, que después se quedó como secretaria de Justicia, que se fue cuando Cristina se enojó de la Secretaría de Justicia, en la época que Cristina era presidenta, se fue cuando Cristina se enojó con Alberto, de la persona que después fue socia de Alberto Fernández en el estudio jurídico, es decir, de una persona que forma parte de la vida familiar de Alberto Fernández. Y en un reportaje dice, suelto de cuerpo, que
está buscando un reemplazo para Marcela Rosardo porque está agobiada. ¿Y de qué está agobiada Marcela Rosardo? Está agobiada de la presión enorme de Cristina Kirchner y de los cristinistas que tiene dentro del ministerio. Del viceministro Mena, del secretario de Derechos Humanos Pietragala, que no se ocupa de Formosa y se ocupa así de moverle el piso a la ministra. De eso está agobiada. No está agobiada de Alberto Fernández, ni está agobiada del calor que hace. Está agobiada porque Cristina Kirchner la presiona todo el día. Esta es la verdad. En ese contexto, lo que decir, si se va ella y se va a ir, porque ya Marcela Rosardo no es más ministra de Justicia, a partir de que el presidente dice que se va y que está buscando un reemplazante, dejó de ser ministra de Justicia. A partir de eso, se va una parte importante de Alberto Fernández. Se va la referente más importante que tenía el ala moderada del gobierno. Se puede incluir ahí a Martín Guzmán, pero Martín Guzmán, el ministro de Economía, es un técnico que además de reciente relación con el presidente. Venimos diciendo que Rosardo tiene una relación histórica de 30 años o más con el presidente. Entonces, se va la referente del ala moderada del gobierno, se va quien fue su amiga y su socia durante 30 años. Es decir, se va, ¿qué puede quedar de ese presidente? Queda un presidente mucho más débil, mucho más dependiente de Cristina. Cristina se dio el lujo de sacarle a la ministra de Justicia. Alberto Fernández jamás hubiera permitido o hubiera querido que Marcela Rosardo se fuera del gobierno. Jamás. Marcela Rosardo se va del gobierno, tal como el presidente lo acaba de anunciar, porque Cristina la empujó. Y eso debilita al presidente. Chau, hasta el lunes.